Nadie escuchó sus gritos, porque nadie estaba mirando. Durante décadas, personas desaparecieron sin dejar rastro. No hubo funerales, no hubo despedidas, ni siquiera hubo cuerpos. Solo hubo certificados de muerte, firmados demasiado rápido. Y bajo un tranquilo pueblo americano, algo seguía moviéndose, golpeando, rascando, respirando. Porque en este lugar, la gente no siempre moría primero. A veces, la enterraban viva. En el siglo XIX, cuando la muerte era algo visible, pública y ritualizada, existía un pueblo en Estados Unidos donde la muerte ocurría, pero nunca se veía. Este pueblo no aparecía en los periódicos, no figuraba en los relatos históricos importantes, y aún así, cientos de personas desaparecieron allí sin dejar rastro. Los residentes lo recordaban por una sola cosa: no había tumbas. En una época donde incluso los más pobres eran enterrados con una cruz de madera, este lugar carecía por completo de cementerios activos. No había lápidas recientes, no había nombres grabados, no había fechas, solo tierra intacta. Cuando alguien enfermaba gravemente, los vecinos asumían que moriría, pero cuando finalmente moría, no había velatorio, no había ataúd, no había procesión. La persona simplemente dejaba de existir. Las casas permanecían cerradas, las pertenencias desaparecían, y en cuestión de días, la familia abandonaba el pueblo o guardaba silencio para siempre. Los ancianos hablaban de una sensación constante, como si el aire estuviera cargado, como si algo estuviera mal, pero nadie pudiera señalar qué. Por las noches, el pueblo era inquietantemente silencioso. Ni perros ladraban, ni insectos cantaban. Solo el viento y un rumor bajo los pies. Los niños eran advertidos desde pequeños: no preguntes dónde entierran a los muertos, porque quien preguntaba demasiado también desaparecía. Los registros civiles mostraban nacimientos, matrimonios, pero las páginas de defunciones estaban incompletas. Nombres tachados, fechas borradas, firmas sin explicación. Era como si la muerte ocurriera en otro lugar, como si el pueblo hubiera hecho un pacto para no verla. Y lo más perturbador era esto: algunos aseguraban haber visto a personas muertas caminar por última vez hacia la colina, respirando, moviéndose, mirando atrás. Ese era el primer indicio de que la muerte en este pueblo no era final, era un proceso, y la tierra aún no había recibido sus cuerpos. A cierta distancia del pueblo, donde el camino dejaba de ser transitable y los árboles crecían torcidos, se alzaba la colina. Nadie la llamaba por su nombre original. Los habitantes simplemente decían: no mires hacia arriba después del anochecer. En la cima se encontraba el edificio que explicaba el silencio del pueblo: el asilo. Fue construido en la década de 1840 con piedra gris extraída del mismo terreno donde se levantaba. No tenía ornamentación, no tenía símbolos de esperanza, solo muros gruesos, ventanas estrechas y una estructura diseñada más para encerrar que para curar. Oficialmente, el asilo era presentado como un avance médico, un lugar de tratamiento para las mentes inestables, un refugio para aquellos que no encajaban en la sociedad. Pero desde el primer día, algo fue distinto. El edificio nunca cerraba del todo. Las luces permanecían encendidas incluso cuando no había pacientes registrados. Y por las noches, los caminos que llevaban a la colina mostraban marcas recientes, como si algo pesado hubiera sido arrastrado cuesta arriba. Los vecinos evitaban pasar cerca,
Los animales se negaban a subir y los caballos se detenían bruscamente como si percibieran algo invisible. Al caer el sol, comenzaban los sonidos. No eran gritos claros, no eran palabras, eran lamentos rotos, golpes sordos y a veces una respiración profunda que parecía provenir del suelo mismo. Algunos decían que eran ecos del viento, otros que el edificio se asentaba sobre la roca, pero quienes trabajaron brevemente allí sabían la verdad. El asilo no estaba vacío por la noche, estaba despierto. Los guardias nocturnos rara vez duraban más de unas semanas. Muchos renunciaban sin explicación. Otros abandonaban el pueblo esa misma noche. Uno de ellos dejó constancia en una carta nunca enviada. No es un hospital, es una máquina, y funciona mejor cuando nadie mira. Desde el pueblo, la silueta del asilo dominaba el horizonte. Era imposible ignorarlo. Cada vez que alguien desaparecía, cada vez que una casa quedaba vacía, los habitantes sabían exactamente hacia dónde había ido esa persona. Hacia la colina, hacia el edificio que nunca devolvía lo que tomaba. Y lo más inquietante era esto. A veces, muy tarde en la noche, se veían sombras moviéndose detrás de las ventanas, aunque oficialmente el asilo afirmaba estar casi vacío. Con el tiempo, el pueblo comenzó a comprender una verdad inquietante. El asilo no estaba lleno de enfermos, estaba lleno de personas acusadas. En el siglo XIX, no se necesitaba un diagnóstico médico para perder la libertad. Bastaba una palabra, una sospecha, una queja. Las mujeres eran las primeras. Una esposa que cuestionaba a su marido, una viuda que no lloraba lo suficiente, una joven que rechazaba un matrimonio. Se les llamaba histéricas. No importaba su salud, no importaba su cordura. Un documento firmado por un médico del asilo era suficiente para encerrarlas indefinidamente. Los hombres pobres siguieron después. Aquellos sin propiedades, sin familia influyente, sin voz. Si protestaban por salarios, si hablaban solos, si parecían extraños, eran catalogados como inestables. Los inmigrantes eran los más vulnerables. No hablaban el idioma correctamente, no entendían las leyes, no tenían a quién acudir. Muchos firmaban papeles que no podían leer. Otros no firmaban nada en absoluto. Y entonces estaban los niños, huérfanos, niños problemáticos, niños que hacían demasiadas preguntas. Algunos fueron llevados al asilo con la excusa de evaluación temporal. Nunca regresaron. Una vez dentro, el proceso era rápido y frío. El nombre se registraba, las pertenencias se confiscaban, la puerta se cerraba. Desde ese momento, la persona dejaba de existir legalmente. Las familias recibían cartas vagas. El paciente está bajo observación. El tratamiento continúa. El progreso es lento. Luego, el silencio. No había visitas, no había explicaciones. Solo la colina observando desde lejos. Un antiguo empleado del asilo declaró años después: no curábamos mentes, eliminábamos problemas. Y lo más aterrador era esto. Muchos de los internados sabían que no estaban enfermos, sabían que estaban siendo castigados, y cuando gritaban que estaban cuerdos, eso mismo se convertía en prueba de su locura. Una vez que las puertas del asilo se cerraban detrás de un paciente, el mundo exterior dejaba de existir. No había relojes, no había calendarios, no había ventanas reales,
Solo pasillos largos, estrechos, iluminados por lámparas débiles que apenas vencían la oscuridad. Las puertas eran de hierro macizo, pesadas, oxidadas. Cada una se cerraba con un sonido seco, definitivo, un sonido que muchos pacientes describieron como el último ruido de su vida anterior. Las salas más internas no figuraban en los planos oficiales. No estaban destinadas a tratamiento, estaban destinadas al silencio. Allí, los pacientes eran inmovilizados durante horas, a veces días. Cadenas en las muñecas, correas en los tobillos, cuellos sujetos a anillos de metal incrustados en la pared. No había gritos durante mucho tiempo. Gritar agotaba, y el agotamiento llevaba a la sumisión. El aire era húmedo, el suelo frío, las paredes manchadas con marcas que nadie quiso explicar. Algunos pacientes intentaron contar los días marcando líneas en la piedra. La mayoría se detenía después de unas semanas, porque el tiempo dejaba de tener sentido. En los registros internos, ciertos nombres aparecían con una anotación breve: trasladado. Pero no existía ningún registro de traslado, ninguna institución receptora, ningún destino. Los pacientes simplemente desaparecían de una noche a otra. Sus camas quedaban vacías, sus nombres borrados, sus pertenencias incineradas. Los trabajadores sabían que no debían preguntar. Un antiguo enfermero dejó escrito en su diario personal: las salas cerradas no son para los locos, son para los que aún recuerdan quiénes son. Y a veces, muy tarde en la noche, cuando todo el edificio parecía dormido, los guardias escuchaban algo más allá de los muros. Un golpe suave, lento, repetitivo, como si alguien desde algún lugar imposible pidiera que lo dejaran salir. Las noches en el asilo eran algo más que oscuridad. Eran un mundo aparte, donde la realidad y el miedo se entrelazaban. Los trabajadores nocturnos comenzaron a notar algo imposible. Desde el suelo del asilo provenían sonidos que nadie podía explicar. Al principio eran leves, un golpeteo irregular, un rasguño débil, como si la tierra misma estuviera viva. Con el tiempo, los sonidos se hicieron más claros, más insistentes. Lamentos ahogados, susurros de nombres, respiraciones forzadas. Los guardias trataban de ignorarlos, pero el sonido se filtraba por las paredes, por las grietas, por los respiraderos. Nunca cesaba. Algunos trabajadores intentaron investigar. Cavaron pequeñas secciones cerca de los túneles de servicio, pero no encontraron nada. Solo tierra húmeda y raíces que parecían moverse por sí solas. Las historias entre los trabajadores se volvieron leyenda. Escuché a alguien suplicar mi nombre. Lo vi reflejado en la luz de la lámpara, pero no había nadie allí. El terror creció cuando comenzaron a notar otro patrón. Los sonidos coincidían con los registros de los pacientes que oficialmente habían muerto. Gritos que no debían existir, pasos que no podían ser dados por cuerpos enterrados, susurros que imploraban: no me entierres, todavía estoy vivo. Nadie podía explicar cómo esto era posible, y los médicos del asilo tenían la misma respuesta: no hay nada que temer, son alucinaciones. Pero incluso el más escéptico de los trabajadores sabía que eso no era cierto. La tierra vibraba bajo sus pies, la tierra parecía temblar, y en las noches de luna nueva, el golpeteo se volvía casi rítmico, como si cientos de manos enterradas debajo del edificio intentaran salir. Algunos residentes del pueblo
que nunca habían puesto un pie dentro del asilo, también lo oían. Un murmullo que subía por la colina hasta mezclarse con el viento, y aquellos que lo escuchaban nunca volvían a hablar de ello, nunca mencionaban nombres, solo miraban hacia la colina con un terror que los paralizaba. Era imposible ignorarlo, imposible dormir, imposible creer que los muertos permanecieran en paz, porque en Gravesend Hollow la muerte no descansaba y la tierra no era segura para nadie. En Gravesend Hollow, la muerte era un asunto burocrático, pero no una burocracia cualquiera, una maquinaria fría, calculada, sin humanidad. Los médicos del asilo tenían instrucciones precisas: firmar certificados de defunción sin inspeccionar realmente los cuerpos. No había necesidad de confirmar el pulso, no había necesidad de observar rigor mortis, no había necesidad de testigos. Bastaba un nombre en el registro y un sello oficial, y la familia recibía una carta genérica: su ser querido ha fallecido. Los procedimientos han sido realizados según el protocolo médico. No se requiere acción adicional. Pero no todos los pacientes estaban muertos. Algunos aún respiraban, apenas, mientras eran cargados hacia los sótanos y túneles bajo el asilo. Estas retiradas de cuerpos se realizaban de noche, silenciosas, como una coreografía macabra entre los guardias y los médicos. Las camas vacías quedaban intactas, el mobiliario apenas tocado, y el registro ya marcaba fallecido. Las familias desesperadas pedían ver los cuerpos. Se les negaba, con excusas burocráticas. Ha sido cremado, desaparecido por protocolo sanitario, enterrado de manera privada. Pero la verdad era mucho peor. Algunos testigos dijeron que escucharon gritos ahogados mientras los cuerpos eran arrastrados hacia abajo, manos golpeando la madera, dedos tratando de aferrarse al aire, voces que susurraban nombres que nunca debían ser olvidados. Uno de los trabajadores del asilo, que documentó los hechos en secreto, escribió: «No todos los que firmamos como fallecidos habían muerto. Algunos aún respiraban, algunos aún pedían ayuda, y nosotros los entregábamos a la tierra como si nada». El protocolo estaba diseñado para evitar preguntas. No había testimonios legales, no había auditorías externas. Todo era interno, todo secreto. Y lo más perturbador, cada vez que un cuerpo desaparecía en la noche, la tierra del asilo parecía moverse, como si reclamara a los que todavía estaban vivos, enterrándolos antes de tiempo. En Gravesend Hollow, las familias nunca pudieron llorar, nunca pudieron despedirse, nunca pudieron poner fin a la agonía de perder a un ser querido, porque muchos de esos seres queridos todavía estaban vivos bajo sus pies. En Gravesend Hollow, la muerte no solo era apresurada, sino que a veces era prematura y extremadamente cruel. Los pacientes que el asilo declaraba muertos no siempre eran llevados a cementerios oficiales. No, muchos eran enterrados directamente bajo el asilo, en túneles húmedos, en sótanos improvisados e incluso en los jardines del patio trasero. Los trabajadores encargados de estas tareas describieron escenas que nunca podrían olvidar. Cuerpos que se movían levemente,
manos que se retorcían bajo tierra. Algunos aún respiraban cuando los cubríamos con tierra. No había ataúdes para la mayoría, solo tierra y madera barata. A veces tablones flojos que se rompían bajo el peso. A veces solo la tierra húmeda y fría presionando sobre los cuerpos. La idea de descanso final no existía. En muchos casos, la gente enterrada intentaba gritar, arañar, escapar, pero nadie escuchaba. Los túneles bajo el asilo eran laberintos de madera y piedra. Los obreros que los mantenían durante años hablaban de ecos que no tenían explicación. Golpes, rasguños, respiraciones cortas, como si cientos de manos enterradas bajo la tierra intentaran alcanzar la superficie. Los jardines, que en el exterior parecían inofensivos, estaban llenos de secretos oscuros. Cada arbusto y cada árbol ocultaba espacios vacíos en la tierra. A veces, al cavar para plantar o renovar, los trabajadores encontraban huesos en posiciones imposibles, dedos arqueados, cráneos torcidos y marcas de uñas en la madera y en la piedra. Los pocos sobrevivientes que regresaron a sus habitaciones después de ser declarados muertos, describieron una experiencia traumática. Sentí la presión de la tierra, escuché otros gritos a mi alrededor y entendí que no estaba solo, pero nadie vino a ayudarme. Cada entierro sin ataúd era un crimen silencioso, una prueba de que la burocracia del asilo no solo mataba, sino que convertía la vida en una ilusión y la muerte en un juego de poder. Con el tiempo, el asilo acumuló cientos de cuerpos bajo sus pies. Cada paciente enterrado prematuramente dejaba un rastro invisible de terror. Y los trabajadores que lo enterraban sabían, en lo más profundo, que algunos de esos cuerpos aún estaban vivos y que la tierra del asilo los reclamaba como propios. Décadas después, cuando el asilo comenzó a ser renovado para adaptarse a nuevas leyes de salud mental, nadie estaba preparado para lo que se encontraba bajo sus muros. Los obreros removían madera vieja, piedras sueltas y suelo compactado, y comenzaron a encontrar huesos humanos en posiciones imposibles. Cráneos girados como si hubieran intentado mirar hacia la salida, dedos curvados como arañando la tierra para escapar, mandíbulas abiertas gritando en silencio y marcas profundas de uñas en madera y piedra. Al principio, los ingenieros pensaron que eran restos antiguos de construcción, pero a medida que los hallazgos aumentaban, se hicieron evidentes patrones horribles. Esqueletos agrupados en túneles como si hubieran sido enterrados apresuradamente, restos que mostraban signos de lucha, fracturas que no coincidían con una muerte natural. Algunos cuerpos todavía tenían fragmentos de ropa manchada de tierra y humedad. Uno de los obreros, que se atrevió a documentar lo que veía, escribió: «No puedo describir la sensación de tocar un hueso y sentir que hubo vida hace horas. Las manos parecen querer moverse todavía, intentando liberarse. Cada vez que desenterramos un cuerpo, siento que la tierra se estremece». Los arqueólogos modernos que visitaron el sitio años más tarde confirmaron que algunos esqueletos tenían huesos fracturados en vida, evidencia de que fueron enterrados prematuramente. Incluso los pasillos subterráneos, ahora vacíos y llenos de polvo, guardaban un eco de los gritos y movimientos de aquellos que fueron olvidados. La renovación no solo reconstruyó el edificio, sino que reveló un horror que el tiempo y la burocracia habían intentado borrar. El asilo no era un lugar de cura, sino una tumba viviente, un depósito de vidas robadas bajo la apariencia de tratamiento médico. El hallazgo hizo que muchos obreros renunciaran inmediatamente. Algunos se mudaron del pueblo, otros afirmaron escuchar susurros que pedían ayuda mientras excavaban, como si los muertos todavía pudieran sentir cada golpe de pala, cada vibración de la tierra sobre ellos.
El horror residía no solo en los cuerpos encontrados, sino en la realización de que nadie podría haber sobrevivido a ese infierno subterráneo. Cada esqueje de hueso contaba una historia de sufrimiento, desesperación y muerte anticipada. Gravesend Hollow había acumulado siglos de terror bajo sus cimientos, y la tierra, lejos de descansar, parecía alimentarse de la agonía de los olvidados. El horror del asilo no solo residía bajo la tierra, también existía en el papel. Con el tiempo, los investigadores y algunos descendientes intentaron reconstruir lo ocurrido en Gravesend Hollow, pero pronto descubrieron algo aterrador. Los archivos habían desaparecido. Los registros médicos del asilo, quemados o arrancados de las carpetas. Los permisos de entierro, desaparecidos, falsificados o destruidos. Los nombres de los pacientes, tachados, borrados, olvidados. Era como si alguien hubiera decidido que nadie debía saber lo que había sucedido. Incluso los periódicos locales, que normalmente documentaban cada accidente y fallecimiento, no mencionaban a Gravesend Hollow. Era como si el pueblo hubiera sido borrado de la memoria colectiva. Aquellos pocos registros que sobrevivieron eran fragmentos sin sentido. Una nota aislada aquí, traslado completo. Una página rota allá, paciente desaparecido. Nada explicaba dónde estaban los cuerpos, ni qué había pasado realmente con los vivos y los que murieron prematuramente. Los investigadores modernos concluyeron que la desaparición de los documentos no fue un accidente. Fue deliberada, planeada, estratégicamente diseñada para proteger a quienes operaban el asilo y mantener el silencio del pueblo. El terror psicológico es más profundo que cualquier cadena o mazmorra, porque incluso siglos después, nadie podía confirmar los nombres de las víctimas. Nadie podía llorarlas correctamente. Nadie podía registrar sus muertes. Era un borrado sistemático de la identidad. Un genocidio burocrático disfrazado de cuidado médico. La memoria de cientos de personas había sido condenada al olvido, para siempre. Y lo más perturbador, los sobrevivientes y los trabajadores que habían presenciado los horrores aún recordaban. Sus testimonios eran fragmentos de un pasado que oficialmente no existía. Voces atrapadas entre la realidad y la documentación perdida, gritando por justicia, aunque nadie pudiera escucharlas. Gravesend Hollow había logrado algo que pocos lugares logran: ocultar el horror bajo tierra y en papel. Construir una mentira tan poderosa que el mundo podía mirar, pero no podía ver. Hoy, Gravesend Hollow parece un pueblo ordinario. Las casas están reparadas, las calles limpias, los árboles crecen pacíficamente. Pero cualquiera que camine por sus calles al anochecer siente algo extraño. El aire tiene un peso, un frío que no proviene de la temperatura, un silencio que no es natural. Los habitantes locales evitan mencionar la colina donde se erguía el asilo, evitan hablar del edificio demolido y jamás pronuncian los nombres de quienes desaparecieron allí. Dicen que la tierra aún está inquieta, que las noches traen ecos de golpes, rasguños y lamentos apagados, que quienes fueron enterrados prematuramente no descansan. Algunos viajeros afirmaron ver sombras moviéndose entre los árboles, figuras que desaparecen al acercarse, pero que parecen observar con una conciencia propia. Los arqueólogos modernos han inspeccionado la zona, han encontrado fragmentos de huesos en antiguos túneles y jardines, pero no hay registros oficiales, no hay nombres, solo la certeza de que algo terrible ocurrió y que la tierra aún guarda su memoria. Los expertos en psicología del trauma
creen que el miedo de los habitantes del pueblo se transmite de generación en generación. Niños que nunca vieron el asilo sienten escalofríos al pasar cerca de la colina, y los ancianos que sí lo conocieron callan, porque saben que hablar podría despertar lo que aún permanece bajo la tierra. El asilo ya no existe. El pueblo parece pacífico, pero el terror que se construyó allí sigue vivo. Gravesend Hollow no es un lugar del pasado, es un recordatorio de que la burocracia, el poder y la indiferencia pueden transformar la vida en muerte prematura, y que algunos secretos son demasiado oscuros para ser olvidados. Mientras el viento sopla por los árboles y la tierra cruje bajo los pies, los visitantes y habitantes sienten la misma verdad. Algunas muertes no terminan con un entierro. Algunas vidas enterradas continúan clamando justicia, y el suelo, aún inquieto, nunca olvida.